Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es lunes 13 de enero. La última vez que me dirigí a ustedes fue el jueves 8. En ese momento, los que vieron mi programa el jueves 8, hice una serie de comentarios dirigidos a cumplir con el compromiso de expresar nuestra opinión en las calles y avenidas de Venezuela en total apoyo a el presidente electo Edmundo González Urrutia. Y eso fue el 8. El 9, pues como muchos venezolanos alrededor del mundo, esperamos con interés las noticias de Venezuela, los videos, los comentarios de la prensa nacional e internacional, de los medios de comunicación, esperando pues el reporte de cantidades apreciables de personas expresando su total apoyo al presidente electo y su total rechazo a la dictadura que se pretendía consolidar al día siguiente. Ya ustedes saben lo que pasó. Cada uno de ustedes tendrá una impresión de si se cumplió o no lo que se esperaba. Luego vino el incidente del secuestro transitorio de María Corina, lo cual nos angustió por unas cuantas horas. Y luego la decisión el día siguiente del presidente electo y de su comitiva de expresidentes de no entrar al país por razones de seguridad. Y por supuesto, la consecuencia toma del periodo presidencial del poder por parte de Nicolás Maduro. Se podrán imaginar mi estado de ánimo hoy. Pensé en salir el día domingo a hacer un comentario, pero preferí esperar un periodo de 24 horas más para ver si pasaba algo, para ver si había alguna reacción inesperada de lo que se suponía era una gran sorpresa que se anunció para estimular la participación ciudadana en la calle y que presumo que al régimen le hizo tomar medidas extraordinarias, porque si les ofrecieron una gran sorpresa, pues ellos debían temer que algo serio o grave pudiera pasar que limitara o que evitara la toma de posesión de Maduro. Sin embargo, nada de esto pasó. Entonces, he decidido con este programa de hoy hacer un análisis de lo que ha pasado, no solo en esta oportunidad, sino en oportunidades anteriores, en relación a lo que han sido los intentos de Venezuela de lograrse un mejor gobierno en general. Y lo voy a hacer por la vía de lo que me es más familiar, que es el método científico, ¿no? El método científico, como ustedes recuerdan de secundaria, como comienza por la observación de un fenómeno. Esa observación genera una serie de preguntas que permiten explicar qué es lo que está pasando. Y de esas preguntas se crean una serie de posibles respuestas a esas preguntas que las llamamos hipótesis. La hipótesis es una conjetura de causa-efecto que cualquier persona con mentalidad científica hace en relación a la observación de un fenómeno. Sobre todo si es un fenómeno que uno quiere cambiar, alterar o manejar, ¿no? En el caso de la ciencia aplicada a las ciencias sociales, la cosa es más compleja porque pues esas no son matemáticamente exactas, no se rigen por leyes precisas.
Sin embargo, el proceso es el mismo. El proceso es el mismo. Uno observa una situación social, trata de buscar las características que producen esa situación, se produce una hipótesis y se hace un experimento. En ciencia se hace un experimento. Y en la sociedad también se hace un experimento social. Y se observan de nuevo los resultados del experimento para ver si se comprueba la hipótesis o se rechaza la hipótesis. Si la hipótesis no se comprueba, como los resultados no son lo que se esperaba, hay dos cursos de acción: o reformular la hipótesis o descartarla por completo y crear una nueva hipótesis, una nueva explicación de por qué pasan las cosas. Entonces se me ocurrió que uno puede ver la historia de Venezuela a través de esta metodología. Y se me ocurrió un capricho de aprovechar que no hay límite de tiempo a las cosas que yo puedo decir mientras pedaleo. Bueno, sí hay, pero nadie me está fiscalizando para hacer este programa en 5 minutos o en 10 minutos. Y entonces se me ocurrió ejercitar la mente empezando desde el principio, ¿no? La primera observación era que Venezuela, junto con Colombia y todos los países de Latinoamérica, eran colonias de España, ¿no? Y la pregunta es, para ese momento, observando esa colonización y ese imperialismo, era la pregunta de: ¿podremos nosotros gobernarnos a nosotros mismos sin necesidad de reyes europeos? Buena pregunta. Buena pregunta. Una pregunta que había que testear. Había que llevarla a un plan que permitiera, primero, cumplir con 3 etapas del experimento. Primero, liberarnos del control de la potencia extranjera. Luego, crear instituciones para la gobernabilidad de las nuevas naciones. Y tercero, crear herramientas de progreso social y económico que permitieran que esas naciones no solamente se independizaran, sino que fueran tan exitosas como los imperios que las crearon, ¿no? Cuando uno va a elaborar una hipótesis, uno comienza por lo que llaman las premisas. Las premisas son presunciones que uno hace arbitrarias sobre lo que puede estar pasando, porque a veces uno tiene datos para basar lo que está pasando. Pero en ausencia de datos, uno puede asumir o presumir cosas y tomarlas como una premisa. Por ejemplo, en el caso actual del reciente evento del intento de instalar o de juramentar a Edmundo González, la premisa es: el pueblo, que en magnitud de 7 y pico millones de personas votó por Edmundo, no van a tener ningún problema, si pudieron ir a votar, en salir a ocupar los espacios públicos para ratificar el voto que ya hicieron. Esa era una premisa. Si la gente fue a mi cumpleaños el año pasado y yo invito a la misma cantidad de gente, pues se puede presumir que la misma cantidad de gente va a venir a mi cumpleaños este año. Sobre todo si tienen interés en venir a la fiesta, ¿no? La contra de esa premisa, porque toda premisa tiene defectos o conjeturas que pueden desvalidar o invalidar la premisa. La premisa es: el gobierno ha sembrado tanto miedo que eso no va a pasar. Esa fue una de las premisas que se formuló en este intento. El pueblo, y eso fue lo que solicitó María Corina en innumerables veces. Un poco, bueno, después voy a analizar un poquito, como toda persona que analiza las cosas después que ya pasaron, voy a analizar algunas observaciones que creo que fueron errores que se cometieron. Bueno, el primero entonces es la premisa de que la gente va a salir en bandada a la calle y va a haber 7, pónganos 7, va a haber 3 millones de personas en la calle el día 9 de enero. Que el gobierno no va a poder ignorar
que tampoco les van a poder echar plomo porque es extraordinariamente logística y militarmente imposible evacuar 2 o 3 millones de personas de las calles en forma eficiente, sin que se produzca una condena. ¿Cuál era la segunda premisa que sostenía el posible éxito de esta sorpresa? Bueno, la segunda premisa, que tampoco se cumplió, esta primera no se cumplió. O sea, hubo gente en las calles y ciertos focos de las ciudades llevaban gente, pero nunca, ni siquiera aproximando las manifestaciones públicas de años anteriores, y ni remotamente la magnitud de gente que votó contra el régimen el día de las elecciones. O sea que, fuera el miedo o fuera la duda de la gente de su capacidad de salir todos juntos, eso no se cumplió. O sea que quien basó esa estrategia sobre esa premisa, como que sí subestimó el poder del régimen de meterle miedo a la gente. La segunda es, ante una manifestación masiva en las calles del pueblo venezolano pidiendo la legitimación, el nombramiento de presidente de Edmundo González, la Fuerza Armada o ciertos componentes de la Fuerza Armada van, aunque sea, a dar una pequeña señal de que hay un descuadre entre la obediencia a la dictadura y la obediencia a la Constitución, que ya debería haber designado a Edmundo González como presidente y comandante en jefe. Esa segunda premisa de que la gente en la calle produce apoyo militar, cierto apoyo militar, también no se dio. Pero no solamente no se dio en poca magnitud, no se dio en ninguna magnitud. En ninguna. El hermetismo militar, esas 24 horas fueron asombrosas. Sobre todo conociendo la historia de Venezuela, donde los alzamientos militares eran extremadamente comunes. Bueno, vamos a seguir con las premisas que se cayeron, ¿no? La sociedad civil está dispuesta ya, como dicen, llegó al llegadero. Está dispuesta a parar el país si fuese necesario con tal de no seguir ante esta situación. Bueno, ese día jueves no solamente era importante que la gente estuviera en la calle, sino que el país no funcionara normalmente, que no hubiera cines, que no hubiera espectáculos, que las tiendas no estuvieran abiertas. Alguna señal mayoritaria, no uno ni dos comercios, una señal simbólica de que por 24 horas el país estaba en huelga, todo el país, o mayoritariamente el país entero. No sé qué hubiera podido hacer el gobierno si los comerciantes deciden no abrir por 24 horas el día 9. Lo cierto es que tampoco hubo ningún intento de eso. Eso significa que lo que ha debido haber sido una masiva acción popular de la gente y de las fuerzas económicas, porque ese día quedara claro que la gente está harta, esa premisa no pasó. No pasó. Miedo a represalias, entendible. Miedo a la violencia, entendible. Todo eso, pues no pasó. Ni siquiera el factor de la huelga general. Que la huelga general no necesitaba que la gente saliera a las calles. Todo lo que necesitaba es que la gente se quedara en su casa. Que no fueran a las consultas médicas, que no fueran al supermercado, que no fueran al cine, que no fueran a visitar los parques nacionales, que no salieran a correr, que simplemente decidieran quedarse en su casa viendo videitos de TikTok. Eso tampoco se produjo. Eso tampoco se produjo. Nada que la comunidad internacional pudiera decir, el país en su totalidad está harto. Lo único que tenemos como conclusión de que el país está harto son las actas de votación legítima que acreditan que la mayoría de los venezolanos votaron por Edmundo. Pero como ya lo había advertido,
María Corina, la idea no era nada más votar por el mundo, sino defender el voto. Y el voto se puede defender con acciones activas como salir a la calle o con acciones pasivas como parar el país. Los obreros luchan contra los patronos parando las fábricas. No tienen que ir a caerse a palos con la policía. Lo que les basta es no ir a trabajar ese día. Pero bueno, eso tampoco se planteó. No sé por qué. No sé por qué todavía Venezuela sigue como el único país que no puede pararse un día o 2 días o 3 días en forma masiva para que el mismo gobierno tenga que admitir que la vida no es normal en el país. Pero bueno, sigo con la cuestión. No para sorpresa, porque ella lo había anunciado, María Corina súper valientemente, tomando en cuenta de que no había muchas garantías de gente suficiente para evitar que le hicieran algo, llegó, salió y lanzó un discurso y se hizo presente y se hizo vulnerable. Muy vulnerable. Asombrosamente vulnerable para una mujer que está siendo buscada por un régimen tan criminal. Yo cuando la vi montada arriba de ese camión dije, en cualquier momento será un disparo y se nos va la esperanza. O en cualquier momento la maltratan. Porque había 3 cosas observables para cualquiera que estuviera viendo esos videos. Primero, lo solo que estaba. A su alrededor no parecía haber ningún cordón de seguridad, sino puro pueblo. Puro periodista, pura persona con su celular grabándola, pura persona dándole flores, muchas mujeres, pero no se veía literalmente la coraza de gente suficiente, no armada, pero por lo menos en capacidad de detener a alguien que fuera a agredirla. Y 0 presencia de ningún otro político de oposición. Para los que no entendemos la dinámica política de la Venezuela, no entendemos eso de que si ella es la líder de la oposición y la oposición es amplia y compleja en términos de los diferentes intereses, a la hora crítica en que se necesita que ella esté allí apoyando la presidencia de Edmundo González, no brille por su ausencia nadie más. No solamente brillaron por su ausencia en el sitio de los acontecimientos. Muchos de estos opositores no solo están en Venezuela, la gran mayoría están exilados en otros países. Yo me agoté pasando canales de Infobae, de Associated Press, de Univision, de Telemundo, de ABC News, de BBC, de la Deutsche Welle, de todas las agencias internacionales de noticias que estaban transmitiendo partes de los elementos en vivo de eso. Y no vi a ninguno de esos personajes, pero dar ni siquiera la opinión de lo que estaba pasando en Venezuela. Me llamó porque ellos viven dando declaraciones, pero ese día que se necesitaba que por lo menos advirtieran a sus seguidores de lo que estaba pasando, brillaron por su ausencia, no solo en Venezuela, sino en el exterior también. Es posible que yo esté equivocado. Es posible que simplemente no vi los videos que tenía que haber visto. Pero yo me considero un tipo bastante capaz de averiguar algo en internet si en realidad es tendencia. Uno lo ve en Google, lo ve en YouTube, y no es nada fácil encontrar quién está en vivo transmitiendo y quién no aparece por ningún lado. Pero es que no vi ni un tweet de estos personajes. Y cualquiera puede tuitear desde cualquier parte del mundo, creo que menos desde Venezuela. Bueno, el asunto es esa tremenda soledad de María Corina en el momento. No habíamos terminado de ver y de lamentar que no hubiera más gente cuando nos llega la noticia de que la mujer la secuestraron. Pánico a nivel nacional e internacional. Todo el comentario general creo que lo interpreto cuando dijo se atrevieron, los del gobierno se atrevieron. Esto sí es una ignominia. Se atrevieron a arrestarla. Vamos a ver si además de arrestarla, se atreven a maltratarla, a torturarla o a matarla. Sería el fin de todo y el fin de ellos probablemente. Es una de esas cosas donde tú dices, si ellos hacen eso,
es el comienzo del final de su destrucción. Porque ni el mundo ni el país va a tolerar que la líder que representa la voluntad mayoritaria del país sea eliminada de esa forma tan vil. Todos sostuvimos el aliento durante, creo que un par de horas, hasta que se produjo la noticia. Fue liberada. Gracias a Dios, fue liberada. Ok, ¿cómo está? ¿Dónde está? Y de repente, cuando estamos ansiosos por saber cómo está y dónde está, porque si fue liberada, creo que lo primero que debería hacer es comunicarse con el pueblo que la sigue para decirle estoy viva y estoy bien, es que aparece un video. No apareció un tweet, no apareció ningún vocero, apareció un video de ella de dudosa calidad, con un comportamiento totalmente atípico de la manera en que María Corina se comunica. Quienes lo vimos decíamos, esa no puede ser María Corina, ella no habla así, ella no se sienta así, ella no se cubre así. Yo mismo pensé que había sido un video hecho con inteligencia artificial, porque desde el punto de vista fotográfico es muy fácil, mucho más fácil poner una cara en una capucha que poner una cabeza arriba de un cuerpo. Porque en una capucha usted lo único que necesita es un óvalo para poner cualquier rostro. Pero en una cabeza, en un cuerpo, poner una cabeza encima significa alterar el cabello y alterar una cantidad de cosas que en video se hacen más fácil identificar como falso. Sin embargo, ella misma salía diciendo que ella había grabado ese video. Ok, de todos modos el video en sí mismo no explicaba todo, por lo tanto se nos dijo a todos los que estábamos pegados con goma de los televisores y de las computadoras sobre el destino de María Corina. Pasó una noche, no hubo ningún video, ninguna comunicación. Vino el día sábado, vino el día viernes, se instaló Maduro creo que a las 10 de la mañana. Vimos con profunda tristeza que pasó lo que era lo más probable que pasara, que el gobierno sí se instalara. Nadie pudo en un momento dado la posibilidad de que Maduro tomara posesión del cargo en forma fraudulenta el día viernes 10. Eso se esperaba. Pero que fuera tan fácil, sin ni siquiera la sensación de que una o dos o tres guarniciones estaban en desacato a esa decisión y estaban movilizaciones militares para contrarrestar a los insurgentes. Yo no me lo esperaba, porque si en algún momento había oportunidad de hacer algo, era en ese momento, parecido a lo que pasó con el golpe de Carmona Estanga. O sea, si en algún momento había que pedirle la renuncia al presidente, como dijo aquel general, era ese día de la marcha, no pedírsela 3 días después. Entonces hay cosas en la vida, hay decisiones en la vida y acciones que hay que tomar en el momento en que pasa el punto crítico, el clímax de la película. No mucho después, cuando ya la gente se ha olvidado de lo que está pasando. Sigo con mi análisis. Todavía resonaba en mi cabeza la palabra sorpresa. El 10 va a haber una gran sorpresa. Lo decían los periodistas, lo decían las fuentes internacionales, lo decía María Corina. Toda la oposición lo decía con un tono de tanta seguridad que debo admitir que yo juraba que venía una gran sorpresa. ¿Qué sorpresas podían venir? Bueno, ya les dije que la primera no se dio, que era una masiva presencia de la gente en las calles. Un paro nacional que se podía producir también, tampoco se dio. Se dio algo inesperado, como era que capturaran a María Corina, que por otro lado, cuando se dan los detalles de la captura, es sorprendente lo sencillo que fue capturarla. Para los que estamos acostumbrados a ver la protección de personas importantes, para los que estamos acostumbrados a ver las custodias oficiales donde salen 3, 4 carros, donde uno no sabe dónde va la persona de importancia y los 4 carros son idénticos. Yo cuando vi que ella salió en moto, los siguieron, y los que lo siguieron la pararon, la bajaron de la moto, la tumbaron, la han podido medio matar,
con eso. Y digo, y tan fácil fue así. O sea que la protección de María Corina se limitaba a pensar que saliendo rápidamente en una moto con un casco que no permitiera verla era suficiente contra escuadrones de motorizados especialmente entrenados para eso. Esta gente que tiene infiltrado todo no va a tener infiltrado quiénes son los motorizados que van a conducir a María Corina. ¿Por qué no hubo 4 o 5 motos y 4 o 5 personas vestidas iguales con el mismo casco que en un momento dado hicieran un poquito más difícil? Poco más difícil saber en cuál de esas motos y cuál de esas personas era María Corina. Interesante eso. Les estoy diciendo cosas no para criticar, sino cosas que todos en un momento dado pensamos. Y yo digo que pensamos porque yo llamaba a amigos míos y les decía, ¿qué piensas tú? Me decían lo mismo que les estoy diciendo yo ahorita a ustedes. Bueno, pero ¿por qué no buscaron a varias mujeres? Les pusieron la misma chaqueta, la misma carterita azul, la subieron en 4 motos y salieron en 5 direcciones diferentes, 4 direcciones diferentes, y para que le hicieran un poco más difícil al gobierno capturarla. No sé. No sé si es porque le faltan recursos, no sé si es porque hay miedo, no sé si es porque... no sé la razón, pero la pregunta es válida cuando uno se da cuenta de que las personas VIP, las personas importantes en cualquier país, por velar por su seguridad, una de las normas esenciales es que cuando salen de un evento no puede ser tan fácil identificar cómo salieron. Bueno, sigo con mi periplo. Viene la toma de posesión y entonces vamos al último acto de esta serie de eventos basados, como les dije, en la premisa de que el pueblo iba a reaccionar esos 2 días, el 9 y el 10, como reaccionaron durante las votaciones. Y entonces viene, y uno, es que la gran sorpresa va a ser la llegada en cualquier momento al país, aunque sea por La Guajira, aunque sea en la isla de las Aves, en territorio venezolano se va a juramentar Edmundo González. Después de todo, si tú anuncias que tienes un plan, que va a haber una gran sorpresa, y les estás pidiendo a presidentes extranjeros que te acompañen, tiene que haber un plan. Y un plan que funcione. Si el plan era simplemente llegar a Maiquetía y ser recibido por la Fuerza Armada Nacional, era un plan muy lejano, pero válido. Vamos a poner que era válido. Vamos a poner que ya para el día 10 estaba consumado la pérdida del gobierno de elementos importantes de la Fuerza Armada. Se podían dar ese giro. Pero siempre hay que tener una contingencia, sobre todo si uno le garantiza a la gente que tiene una sorpresa, y que la sorpresa viene, que la sorpresa viene, que la sorpresa va. Y la sorpresa es que lo que pasó fue lo que todo el mundo dijo que iba a pasar, y lo que iba a ser la sorpresa no pasó. Lo cual me lleva a esta tendencia que no es nueva, que no es de nosotros, que es la tendencia a crear falsas expectativas. Es la tendencia a endulzarle a la gente las cosas. Por cierto, yo caí en eso. En mi programa del día jueves, yo les presenté unos escenarios que después, escuchándolos, dije, yo sí soy ingenuo. Realmente yo creo que significativo número de guarniciones en Venezuela van a llamar a Maduro para decirle que no tienen mando en esas guarniciones. ¿Quién crees tú, José, que tiene el control sobre esos teléfonos? ¿Quién crees tú que tiene el control sobre las órdenes y el armamento? Entonces ya es hora de que crezcas un poquito, José Antonio. A pesar de que eso ya pasó durante el 23 de enero, o eso le pasó a Pérez Jiménez, las llamadas de desobediencia de la Marina y de la aviación, eso puede no repetirse en esta situación. Aun cuando es interesante. Ya para el 23 de enero, no era que la oposición tenía las actas determinando que había un desencanto con el gobierno, ¿no? Lo que había era la sensación de que Pérez Jiménez no había ganado el plebiscito. Eso era todo. Pero no se sabía cuánto era la fuerza de la oposición. Y aún así se pudo. Se pudo parar el país el 23 de enero y todavía se puede parar el país el 23 de enero, por cierto.
El problema es, y vamos entonces a la parte, yo creo que importante de toda esta reflexión, es que para hacer algo no basta decir las cosas. Hay que preparar los actores que podrían intervenir, ponerlos de acuerdo, decirles qué van a hacer, la fecha y la hora en que lo van a hacer. Si eso usted no lo hace, usted puede haber planeado lo que le diera la gana, que va a pasar y no pasa. Usted puede decir, yo voy a hacer mi cumpleaños el día 2 de abril, perfecto. Pero si usted quiere su fiesta de cumpleaños, usted va a tener que necesariamente llamar a todos los invitados, participarles que la fiesta es el 2 de abril, a qué hora, en qué sitio y qué deben traer. Ay, por supuesto, dónde pueden comprar los regalos. Si usted no hace eso, prepárese porque el día 2 de abril usted va a estar con sus velitas y los que viven con usted celebrando su cumpleaños porque no va a venir nadie. Y entonces eso me lleva a una de las reflexiones que tuve este fin de semana sobre la convocatoria. ¿Cuándo me enteré yo de que iba a haber una manifestación masiva el día 9 de enero? Cónchale, yo creo que una semana antes. Una semana antes. Es posible que haya sido antes, pero yo no me enteré. Les estoy hablando de mi apreciación. Yo no escuché desde hace octubre, noviembre, diciembre, nunca escuché haciendo una convocatoria para una masiva demostración y paro nacional el día 9 de enero del 2025. O sea, nadie invitó al Venezuela a esa fiesta. Nadie lo invitó, ni siquiera María Corina. La invitación llegó unos días antes de eso. Se sabía que iba a pasar algo el 10. Pero para que pasara algo el 10, tenía que pasar algo días antes que preparara la arena para que llegara Edmundo González. Bueno, entonces, no habiendo pasado nada del 8, el 9, el 10, ya no importaba dónde estuviera Edmundo González ni quién lo rodeara, era factible que no iba a ser bienvenido, iba a ser arrestado. Cerraron el espacio aéreo, o sea que ni siquiera era una cuestión de volar y exponerse a aterrizar sin permiso, porque pareciera como que el gobierno entretuvo la idea de volar en pedazos un avión con un presidente electo y un grupo de expresidentes de naciones amigas. Entonces no se produjo eso. Entonces, esa fue la situación. Y por supuesto, las consecuencias es la tremenda decepción de millones de venezolanos que vuelven a sentir que no ganan una. Y algo peor en el arte de la guerra. La idea de que el enemigo es imperturbable, que no pierde una, que el enemigo es invencible. Eso es una de las peores cosas que le puede pasar a un ejército en combate, es la idea o la pretensión de que el enemigo es invencible, porque desde ese momento ya perdieron la guerra. Sin haber disparado un tiro, si un soldado va a la guerra pensando que el enemigo le va a ganar y es más poderoso que él, entonces ya el otro ganó la guerra también sin disparar un tiro. Entonces con esto lo que les quiero decir es que la oposición de ahora en adelante va a tener que tratar de motivar sin crear falsas expectativas, y de hacer un trabajo de investigación para que las premisas en las cuales se basan sus acciones sean lo más reales y factibles que se puedan. Los venezolanos somos un poco dados todos a exagerar y a generalizar de inmediato. Entonces, si tú vas a lanzar una campaña electoral, aquí en Estados Unidos hacen lo que se llama un sondeo. Independientemente tú creas que tú eres un tipo muy popular, antes de empezar a gastar dinero en tu campaña hay que empezar a pensar si hay una masa crítica de personas en las cuales puedan de una u otra manera darle factibilidad a tu candidatura. Y ustedes dirán, José, ¿y qué es una masa crítica? Bueno, cuando se identificó
que se podía hacer una bomba atómica con elementos radioactivos como el uranio y el plutonio, las naciones, tanto Alemania como Estados Unidos, estaban preparando la bomba atómica. Dijeron, bueno, ya sabemos la física necesaria para agarrar uranio o plutonio y ponerlo a reaccionar y a través de una reacción en cadena producir una explosión. Eso estaba claro. Ahora, ¿qué tanto uranio y qué tanto plutonio necesitamos? Eso era lo que no se sabía. Porque la cantidad que se necesita no es gradual, no es así como que si tengo 5 gramos, pues hago una bomba de 5 gramos, si hago una de 10 gramos, tengo una bomba de 10 gramos. A lo mejor si haces una bomba de 5 gramos, la reacción en cadena no es lo suficientemente continua para producir una explosión. Entonces, esa reacción se dice que no alcanza la masa crítica necesaria para que se libere suficiente energía para que el resto del plutonio y del uranio se entre en reacción. Entonces, casi todos estos procesos químicos y energéticos tienen lo que se llama una masa crítica, un punto de inflexión donde lo que se está haciendo no llega a alcanzar lo que se presiente, lo que se pretende, pero a partir de cierta cantidad de masa radioactiva sí se produce una reacción explosiva. Vamos a aplicar esto a las poblaciones. Tú puedes hacer un golpe de estado con 10 personas, poco probable. Puedes agitar la sociedad con 10 personas. Puedes producir disturbios callejeros con 10 personas. Pero es poco probable que necesites, que tú alcances la masa crítica de ciudadanos que puedan de una u otra manera forzar una salida violenta a un régimen. En otras palabras, independientemente de la gente agitadora, que serían los detonadores, tú necesitas un enorme malestar social de gente convencida de que esa es la única manera. Entonces la gran pregunta, como en la bomba atómica, es ¿qué tanta gente tiene que estar en desacuerdo con un gobierno y harto de las opciones de cambio para que se produzcan unas acciones que terminen haciendo que el gobierno no pueda seguir manteniendo la normalidad? Esa es la gran pregunta. Es más, en el caso venezolano, creo recordar que siempre se dijo, mientras sea la clase media la que manifiesta, la que pone los muertos, la que pone los estudiantes, la que pone las personas que van a ser torturadas, el gobierno no va a caer. El gobierno va a caer cuando bajen los cerros. Yo estoy seguro que esta frase no es nueva. La han escuchado por parte de miles de personas. Y el gobierno lo sabe. Que mientras ellos no permitan que los cerros bajen, no van a alcanzar la masa crítica suficiente para que se produzca un cambio político en Venezuela. Y ese concepto de la masa crítica también aplica a los militares. ¿Cuántas unidades militares hay que sublevar para que se produzca una reacción en cadena que tumbe al régimen? Durante la época de Betancur lo vimos. Durante la época de Betancur hubieron explosiones contenidas en Carúpano, en Barcelona y en Puerto Cabello. El porteñazo, el barcelonazo y el carupanazo que yo recuerde. ¿Qué pasó? Que no alcanzaron masa crítica. No pasaron de allí. Los golpistas no llegaron a convencer a otras guarniciones que se sumaran al golpe. Por lo tanto, fueron sofocados. Entonces, de ahí la importancia de estimar, más o menos, porque eso no es una cosa matemática, cuánta gente tú necesitas para producir un cambio. ¿Cuál es la masa crítica? Aquí en los Estados Unidos, nosotros que hemos venido siguiendo las guerras que hace Estados Unidos y la gran cantidad de oficiales que comentan eso en la televisión, fíjense, por ejemplo, que cuando la guerra en Irak, uno podría pensar que lo más importante que había que hacer era una respuesta rápida y tomar Irak de un momento a otro.
porque no había que darle tiempo al enemigo de prepararse. Sin embargo, pasó lo contrario. En esa época el general Colin Powell y los generales americanos decían: nosotros no vamos a atacar hasta que todas las unidades estén en su lugar. Tengamos la masa crítica para que cuando explote las acciones no haya forma de pararla. No haya ejército de 600,000 hombres que pueda con lo que les va a venir. Entonces, mientras ellos garantizaban tener la masa crítica de soldados, recursos, aviones, combustible y todo, no era importante convocar a la acción. Comparen eso con el tremendo pelón que se echó Rusia en Ucrania, cuando sin tener todos los recursos disponibles para inequívocamente tomar Ucrania en 24 horas, dijeron: no, eso va a ser una operación sencilla. Ucrania no va a poder contra el oso ruso. Nuestros tanques los superamos 4 veces con respecto a los tanques de ellos. La aviación de ellos es muy limitada, etc. Y en vez de planear una campaña avasallante, multifocal, donde los ucranianos no tuvieran chance de reaccionar, pero que hubiera tomado meses preparar, esta gente decidió invadir Ucrania con los tanques que tenían en la frontera. Fíjense, desde un punto de vista militar, uno podría decir que los rusos nunca alcanzaron la masa crítica. Si hubieran alcanzado la masa crítica de recursos militares, en Ucrania estuviera izada la bandera rusa. Pero no está. Y un enemigo sumamente inferior en poder militar y económico todavía los está manteniendo a raya ahí sin dejarlos avanzar mucho y con unas pérdidas extraordinarias. Entonces, fíjense el problema de lanzarse un ataque si uno no tiene la masa crítica. Y en este caso yo creo que Venezuela sí tiene la masa crítica de ciudadanos inconformes con este régimen, desesperados por cambiarlo todo, desesperado por volver a la democracia, pero definitivamente sería tapar el sol con un dedo decir que la organización de la oposición ha preparado todos los elementos en la secuencia adecuada con las garantías necesarias para que las cosas pasen. Yo todavía soy enormemente optimista porque sé y veo como evidencia que María Corina es una mujer muy inteligente y que debería estar mejor asesorada en la parte estratégica y táctica. Ella es una gran política, pero los grandes políticos no son grandes estrategas. Para estrategas los militares. Los políticos son para convencer al pueblo. Pero para mover al pueblo tú necesitas militares. Sobre todo si el pueblo va a tomar acciones, ¿no? Entonces, ese es mi comentario por el día de hoy en relación a lo que pasó en Venezuela este 9, 10 y 11 de enero. Enero es un mes histórico en Venezuela porque tenemos el antecedente del 23 de enero. Para los que no saben, el 23 de enero se derrocó una dictadura, pero ya desde el 1 de enero había evidencia de descontento entre las Fuerzas Armadas. Un piloto se había desprendido de su escuadrón y había bombardeado la ciudad de Caracas, el Palacio Presidencial y otro, y se escapó con el avión. Y había, como dicen, ruido de sables. Es decir, había ya oficiales comprometidos con no mover un dedo cuando fueran llamados a agredir al pueblo. Y así estaba el comercio, y así estaba el sector transporte, y así estaba el sector obrero, así estaban los negocios privados, en aquella época eran pequeños, pero hasta los grandes. En esa época un familiar muy querido para mí trabajaba en Sears. Y Sears no abrió el 23 de enero. Porque una corporación transnacional que no tenía por qué obedecer a la oposición no iba a abrir su tienda el día 23 de enero.
Bueno, no por insultar al gobierno ni nada, simplemente porque no querían ser víctimas de que la población furiosa con una empresa que no está cumpliendo con el compromiso de hacer huelga general, le destruyeran la tienda y la saquearan. Entonces la tienda tomó la opción muy sabia, como muchas tiendas en esa época y negocios y empresas, de darle el día libre a los trabajadores. Después de todo, toda empresa tiene la prerrogativa de darle el día libre a quien le dé la gana. Como también tiene un trabajador la prerrogativa de no ir a trabajar porque está enfermo o con cualquier excusa, aunque lo voten. Pueden votar a un empleado, a un obrero, pero no pueden votar a toda la población, a esa masa crítica de personas que está demostrando con una huelga general su deseo de que las cosas cambien. Pero de nuevo, como me dicen constantemente, todos esos razonamientos se pueden hacer cómodamente desde afuera, pero desde adentro las cosas se ven diferentes y tienen toda la razón. Pero esa es precisamente la más importante contribución que la gente que está afuera puede hacer con los que están adentro, y esto es válido para cualquier empresa, que es ver las cosas un poco más objetivamente. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante si en esta fecha crítica de salir a revalidar los logros de la inmensa votación que sacó Edmundo, mañana volvieran a decir, vamos a salir otra vez a protestar porque Edmundo no fue investido de la presidencia? Bueno, que si no salieron el 9, ahora va a salir todavía menos gente. Porque se pierde lo que se llama el poder de convocatoria. Importantísimo ese poder de convocatoria. Es la confianza que la gente tiene cuando tú le dices, venga el día 2 de abril a mi cumpleaños. Y que no lleguen y se den cuenta de que usted se le olvidó y se fue para Aruba a celebrar su cumpleaños allá y embarcó a todas las amigas que convidó a su fiesta de cumpleaños, ¿no? Entonces usted pierde el poder de convocatoria. La gente ya no cree más en usted. Yo sigo creyendo mucho en María Corina y en la oposición venezolana seria, pero van a tener que organizarse y mejorar mejor su comunicación, sus mecanismos de comunicación. La idea de que porque le cortaron internet no se pueden comunicar es entendible, pero no es válida. Cuando la dictadura de Pérez Jiménez no había internet y aún así la gente se comunicaba, clandestinamente se comunicaba. O sea que de alguna u otra manera internet no es la única manera de comunicarse. Durante la guerra la gente se comunicaba hasta por radioaficionados, pues, o simplemente por mensajeros. Entonces es cuestión de tender las redes y usarlas, ¿no? ¿Se cae el internet? Bueno, hay que buscar un método alternativo de comunicación para informar a la gente. Y más ahora, donde lo único que tiene que salir un mensaje calificado de Venezuela al mundo y ya el mundo lo distribuye. Pero ese es el problema, la calificación del mensaje. ¿Cómo sabe uno en este mundo donde cualquiera puede fingir ser cualquiera que el mensaje es auténtico? Esos son mis comentarios de lo que ha pasado en Venezuela. Estoy afligido como todos los venezolanos. Y mientras el gobierno supere todos estos escollos y mantenga una aparente normalidad donde la gente va a su trabajo, va al cine, disfruta, se va de vacaciones, sale del país, entra del país, monta negocio con el gobierno o sin el gobierno, pero monta negocio. Y uno lo ve todos los días, la cantidad de negocios nuevos que hay, mientras las empresas petroleras americanas sigan sacando petróleo y vendiendo el petróleo venezolano y eso le dé dinero al gobierno. Yo creo que eso de eliminarles la visa, en realidad a esa gente que ya está transada en que ellos van a morir peleando, no creo que les haga mucho efecto, ¿no? Pero bueno, el miedo es libre, como dicen, ¿no? Y pienso que de todos modos hay margen para ver, a lo mejor sí se está cocinando algo, a lo mejor antes del 23 de enero o después del 23 de enero. O como decía mi madre, que todos los años decía, no te preocupes, hijo,
que lo mejor de la situación es lo mala que se está poniendo. Y esto no llega a diciembre. Lo que nunca me dijo mi mamá era a cuál diciembre se estaba refiriendo. Entonces estamos en enero y yo digo, bueno, no se preocupe, compatriota, esto no llega a diciembre. Lo que no les puedo decir es de qué año, ¿no? Pero bueno, ese es mi comentario hoy. Espero que sea de interés. Creo que este es mi último proceso de reflexión sobre la situación política de Venezuela, porque lo demás, no sé, no creo que está el clima propicio para hacer más conjetura. Habrá que esperar los acontecimientos. Muchos observadores mejor informados que yo señalan que ya no hay ninguna opción democrática disponible, que ya lo que queda es esperar que una intervención que puede ser legal o ilegal, que puede ser de varios estados como tal, intervención militar de varios estados latinoamericanos, una intervención unilateral de los Estados Unidos, o una intervención privada por mercenarios, que detonen, que activen, que incendien esa masa crítica de malestar y de necesidad de cambio. Pero de nuevo, eso es una premisa que se supone que es así, pero hasta ahora hemos sido incapaces de demostrar con un experimento real, fuera de la votación, nunca estuvimos en capacidad de medir si el pueblo venezolano estaría dispuesto a cambiar su destino respaldando su voto con acciones más peligrosas, ¿no? ¿Ven? Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces, bueno, eso era lo que quería decirles. Llevo el fin de semana reflexionando sobre eso y pensando si vale la pena decir todas estas cosas. Habrá gente que dirá, no, hombre, chico, si habla paja. Sí, es verdad. Porque de todos modos, a veces lo que uno le queda después de todas estas situaciones es habla paja. ¿Qué más va a hacer? Yo soy un hombre de 70 años, yo no estoy para estar agarrando fusil, ni para estar infiltrando a nadie, ni para estar creando desinformación y nada. Yo simplemente expreso lo que pienso. Y le describo a las nuevas generaciones que a lo mejor desconocen algunos de los elementos de discusión que he planteado, cómo son las cosas. Si no se alcanza la masa crítica, no pasa nada. Por cierto, la masa crítica del uranio era, creo que de 60 kilogramos. Se necesitaban 60 kilogramos de uranio enriquecido. Creo que de plutonio un poco menos, pero no soy físico nuclear, pero no sé por qué me suena esa cifra de 60 kilogramos. Menos que eso no explotaba, no se producía la reacción en cadena de la magnitud que ellos querían. Y más que eso, pues era un exceso innecesario para el momento. Entonces no sé cuántos millones de venezolanos tienen que salir a la calle para que las cosas cambien. No sé cuántas guarniciones y hombres en armas tienen que sublevarse para que el régimen caiga. Como tampoco sé cuántos años más habrá que seguir esperando el retorno de la democracia a Venezuela. Muchas gracias por su atención de hoy. Y ya mañana iniciaré de nuevo mis conversaciones ya sobre temas de salud, cuestiones de mayor interés para ustedes. Y ya alivié mi estrés de no tener cómo expresar lo que siento. Ya lo expresé, así es que muchas gracias por escucharme y ya seguiremos por aquí con estas reflexiones de movimiento. Muchas gracias a todos. Feliz día.